iglesias, y uno de los fuegos más difíciles de mantener vivos es ese fuego del evangelismo personal. Es difícil en la vida personal de alguien y mucho más difícil en la vida de una iglesia, ¿sí? Pero si tú tienes una pasión por las almas, tu iglesia va a tener una pasión por las almas. Así que trabajemos cada uno en esto. Bien, vamos a seguir enseñando una lección que va a ser muy útil para toda edad, para los más pequeños, los niños, los adolescentes, los jóvenes mayores, los adultos y aún los viejos como uno. ¿Sí? No hay otro viejo aquí, solo soy yo, ¿sí? Pero vamos a seguir aprendiendo acerca de la masculinidad y la feminidad bíblica, específicamente con esta visión de entrenar a los más pequeños de la congregación y ayudarles en su viaje de niño a varón, de niña a mujer, ¿sí? Así que vamos a empezar con los jóvenes, los hombres. ¿Algún hombre presente? Amén. Muchos hombres presentes, valientes. Muy bien. Hudson, ¿estás escuchando? Tenemos una lección para ti. ¿Tienes tu Biblia? ¿Estamos listos? Biblia en mano. El primer punto para los jóvenes de esta tarde y para nosotros que tenemos influencia en la vida de algún joven, los jóvenes deben buscar a Dios en su juventud, sabiendo que es más importante que cualquier otra búsqueda. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? Muchas veces buscan muchas amistades, buscan ser popular, buscan ser el mejor quizás en algún deporte, o buscan ganar todos los niveles de un juego en su celular. Buscan muchas cosas. Pero en realidad todo lo que acabo de decir son cosas que no perduran el tiempo. La búsqueda más importante para todo joven es, Hudson, mirando aquí por favor, es que busquen a Dios. Que busquen a Dios en sus años de juventud. Vamos a buscar en el libro de Job, Job capítulo 29. Si abres a la mitad de tu Biblia, vas a llegar probablemente al libro de los Salmos. Y antes de Salmos está el libro de Job. Job capítulo 29. Dice en Job 29, versículo 1 hasta el 4. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza su lámpara, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Vamos a ir al Salmo 71, en el siguiente libro. Busquen Salmo 71. Versículos 16 al 17, para evitar cualquier tipo de plagio. Quiero recordarles que esta serie viene de un libro que se llama 21 características por el pastor Ross en Indiana. Características de la masculinidad, escrito por él, y de la feminidad, escrito por su esposa. Salmo 71, versículo 16. Dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mí. ¿Algún joven puede decirme cuál es la siguiente palabra? Juventud. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Vamos a ir no al siguiente libro, sino al subsiguiente, Eclesiastés, después de Proverbios. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12. Mucha sabiduría en este libro, si es que comprendemos desde qué perspectiva se escribió. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿Algún joven valiente puede ayudarme leyéndolo en voz alta?
Hudson, por favor, dale nomás, bien fuerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Amén, muy bien, hijo. Justo hoy estuve hablando con una señorita acerca de la lectura bíblica y cómo la lectura bíblica te hace un mejor alumno. Me impresiona. Hudson, ¿cuántos años tienes? 8 años. Y lee muy bien, ¿cierto? Y la lectura bíblica va fomentando, ¿está bien dicho esa palabra? Esa lectura. Entonces animen a sus hijos que estén leyendo la Biblia. Eso es muy sano, muy saludable para ellos. Entonces, en estos versículos, nosotros que acabamos de leer, tenemos divinamente preservados los testimonios de 3 hombres. Los 3 hablan de la relación entre Dios y los jóvenes, la relación Dios-joven, que ellos disfrutaron en su juventud. Job se acuerda de los días de su juventud, dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Él describe la relación que disfrutaba con Dios en su juventud de esta manera. Él dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job se acuerda de la intimidad que él experimentaba en la presencia de Dios. Sí, el efecto brillante que producía esto hasta en su rostro, también dándole claridad de dirección para cada día. El David se acuerda de los tiempos dulces de instrucción íntima que él recibió como un hombre joven quien buscaba a Dios en su juventud. También él mira hacia atrás al fundamento sobre el cual en aquel momento cuando lo escribió él estaba parado firme en su vejez y desde tal posición ahora declara las maravillas, las obras maravillosas del Señor. El Salomón, ya como hombre viejo, escribe ese libro de Eclesiastés lleno de sabiduría para nosotros, aunque tenga cuidado porque si te acercas a Eclesiastés con la perspectiva incorrecta puedes empezar a aplicar cosas muy mal en tu vida. El libro de Eclesiastés tiene como tema principal la mejor vida que el hombre pudiese experimentar sin Dios. ¿Sí? Entonces empieza a hablar de placeres y diferentes cosas, pero siempre al final dice, todo es vano, vanidad de vanidades. ¿Sí? Porque sin Dios la vida es hueca. Aunque tengas mucha influencia, muchos placeres, aunque tengas muchos tesoros, la vida es vana sin Dios. Entonces, al final del discurso, ¿qué dice él a los jóvenes? Nosotros tenemos el privilegio de sentarnos en el piso, a los pies del hombre más sabio de toda la historia. Obviamente, excluyendo al Señor Jesucristo. Y Salomón, él dice, acuérdate, joven, de Dios cuando eres joven. Busca al Señor en los días de tu juventud. No digas, no, esto es de los viejos. Cuando yo sea grande voy a buscar a Dios. No, no. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esto es lo que él está diciendo. Es una decisión que Salomón escogió, aunque él no fue perfecto en su vida. Muchos defectos tuvo, muchos errores cometió. Pero nosotros podemos encontrar estas palabras en Eclesiastés, el tercer y último libro que Dios le permitió a Salomón escribir. Y en su vejez está dando esta exhortación a los jóvenes. Él les está rogando que no pierdan aquellos años dulces y únicos en su relación con Dios. Hay algo especial de la juventud. En realidad, luego nos amonesta que sí van a venir días malos, donde necesitaremos las memorias de haber buscado a Dios en la juventud. Yo tengo 38 años en este minuto y yo, hermanos, yo no cambiaría por nada la relación con Dios
que yo pude experimentar en los años de mi juventud. Cuando yo me convertí al Señor y cuando tenía mucho tiempo libre y buscaba a Dios leyendo su palabra, a veces por horas al día. Ah, sí, pero tú eres pastor. No, yo no era nada pastor en ese entonces. No, era una persona que me congregaba en una iglesia y yo leía la Biblia y leía hambre y sed del Señor y momentos profundos y momentos íntimos. Recuerdo en momentos como por ejemplo cuando estuve en Guatemala, donde no tuve celular, no tuve internet, no tuve nada. Y viví 3 meses en un cuarto chiquitito de bloques. Y lo único que yo tenía para hacer era mi Biblia y era mi guitarra. Llevé mi guitarra a Guatemala, la misma que tengo en mi living ahora. Y yo a veces sentaba por horas buscando a Dios, leyendo la palabra, arrodillándome en el cemento y orando, cantándole alabanzas que yo mismo había escrito. Tenía como 20 o más que compuse y cantaba al Señor alabándole por horas y horas y horas a veces. Qué hermoso es esto. Yo no cambiaría estos años de mi juventud por nada buscando al Señor. Yo temo que los jóvenes de hoy en día tienen tantas distracciones. Casi como si mi trabajo principal como papá es que mi hijo no esté aburrido. Ese no es mi trabajo. A veces un niño viene y dice, oh, estoy aburrido. Ya, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? No es mi trabajo entretener a mis hijos. Por eso te compré cientos de libros. Anda a buscar uno, léelo. Sale afuera, juega. Tenemos colores, si quieres, dibuja algo. Estudia la Biblia. Hay mucho que hacer. ¿Sí? Muchos papás, si los niños dicen, oh, estoy aburrido. Ah, mira, aquí hay una toalla, aquí hay limpiador, hay muchos guardapolvos en la casa. Bienvenido, anda a limpiar. Última vez que te dicen estoy aburrido, ¿cierto? Pero qué bueno. Yo temo que los niños hoy en día, hermanos, tienen tantas distracciones que no pueden buscar a Dios como quizás hicieron en años pasados. Leemos de gente en la Biblia como Josías y decimos, ¿cómo es posible que Josías con tanta juventud, con tan pocos años, era tan sabio buscando al Señor y caminando en sus estatutos? O leemos acerca de una persona como Charles Spurgeon, que con una edad que para nosotros es un niño, un cabro chico, empezó a ser pastor. Y uno de los más grandes de la historia. Es que él no tenía Minecraft, no tenía... Ay, perdón, Nacho, se nos fue indirecta. Pero, ¿qué tiene en contra de eso, pastor? Nada, pero sí, perdiendo todo su tiempo en cosas así no es bueno. Es bueno, mejor que perder tu tiempo es invertir tu tiempo. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo va a rendir fruto algún día? Y si es que sí, es una inversión, ¿sí? Y si es que no, es una pérdida. Aunque igual entiendo que a veces uno tiene que reposar y eso no es tan malo. Pero aún en el reposo nosotros no nos olvidamos del Señor. Hay algo especial en una relación entre un joven y su Dios. Hay una bienaventuranza especial. Yo sé que es importante para toda edad. Cada edad es la edad perfecta para buscar a Dios. Pero hay algo único de los años de la juventud. Yo no sé si es porque los jóvenes sienten todo tan profundamente. No sé si es por eso. No sé si es porque tantas experiencias para ellos en su caminar con Dios son experiencias primerizas. Primera vez que veo a Dios respondiendo una oración. Primera vez que descubro un tesoro en la Biblia que no me dijo mamá, no me dijo papá, no me dijo el pastor, no me dijo el profe de escuela dominical. Dios me lo dio. Yo estuve cavando y Dios me dio esa verdad a mí. Pero hay algo tan especial, quizás un poco de la fe sencilla de un joven
o la vida más simple, que no tienen llamadas diciendo tu currículum fue aceptado, marca esto para trabajar por TikTok, o quizás llamadas del banco, te ofrecemos un seguro. ¿Qué seguro? A ver, déjame ver. Tenemos como 100 seguros para ofrecerte, o cobranzas, o pagar las cuentas cada mes, o qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué vamos a cenar. Quizás es porque sus vidas son tan simples, o quizás un poco de todas estas cosas, pero lo que es seguro, joven, mírenme acá, si tú pierdes esta oportunidad de caminar con Dios en los años de tu juventud, nunca vas a recuperar esta oportunidad. No la pierdan. Aprovechen el tiempo que Dios les ha dado. Acuérdate de tu Creador en los años de tu juventud. ¿Cuándo debo buscar a Dios? Ahora. Pero ¿con cuántos años? Los años que tienes ahora. Siempre busca a Dios ahora, no esperes más. Tienes que priorizar estos años y dedicarlos al Señor. Job te diría que estarías muy feliz por dar a Dios tu juventud, especialmente cuando lleguen los días de prueba. David te diría que si pierdes a Dios en tu juventud, que entonces estás perdiendo la oportunidad de poner un fundamento para toda la vida. Ahora es el tiempo para acordarte de tu Dios en los días de tu juventud. Imaginemos a David con nostalgia en su corazón y quizás una lágrima en su mejilla, diciendo, ojalá yo pudiera volver a los años de mi juventud y experimentar aquellos días de caminar con Dios por primera vez de nuevo. Sí. Y yo también compartiría este sentimiento. Ok, vamos con las señoritas, aunque todo lo que acabo de decir aplica a toda la juventud, ¿cierto? No solamente a los hombres. Y lo que voy a decir a las señoritas también aplica a todos nosotros, ¿ya? Señoritas, ¿alguna señorita presente? Muy bien, excelente, hay varias. Doy gracias a Dios por ustedes, son tan especiales. Ustedes son un tesoro para sus familias y también para su iglesia. Les amamos. Señoritas, hay que buscar consejo de tus mayores y no de tus pares. Pongamos un ejemplo. Abby, tú vas a tomar una decisión muy importante. Y puedes pedir consejo a tu papá, tu mamá, el Mr. Alexi, la Miss Carla. O puedes pedir consejo a la niña que vive en la casa al lado de tu casa, que tiene 6 años. A veces nosotros nos equivocamos mucho y pedimos consejo a la gente que tiene nuestra edad, cuando Dios nos ha rodeado de personas tan sabias, personas llenas de sabiduría que podrían derramar esa sabiduría en nuestras vidas, pero no aprovechamos esta sabiduría. No debe ser así, ¿ya? Señoritas, busquen consejo de sus mayores y no sus pares. Vamos a buscar Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, los versículos 1 al 5. Esto es después de los Timoteos. Muy bien. Tito capítulo 2, ya llegué. Algunos me ganaron. Bien. Tito 2, versículos 1 al 5. Dicen: recuérdales que se sujeten a los... No me equivoqué, ese es capítulo 2. Era para ver si estaban poniendo atención. No me pararon, así que les pillé durmiendo. Tito 2, versículo 1 dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Saben lo que es una calumnia? Es como un chisme, pero es un chisme falso. ¿Y por qué un chisme puede ser verdad? Puedes estar hablando de cosas que no te corresponden, pero que son verdad. Una calumnia es como una mezcla de chisme con mentira y normalmente con mala intención.
¿sí? Como para destruir. Hermanos, yo odio la calumnia. Odio la calumnia. La odio. Y si yo veo algún olor de calumnia en la congregación, me conocen como el pastorcito amable, cariñoso, que abraza, que nos habla suave, pero me convierto en bulldog, hermanos, ¿sí? Yo odio el chisme, yo odio la calumnia, ¿sí? Bueno, entonces, dice, no esclavas del vino. Y ya que estamos hablando de cosas que odio, yo odio el alcohol. Odio el alcohol. Dice, maestras del bien. Así que no estas cosas malas como calumnias y esclavas del vino, sino reverentes en su porte. Maestras del bien, las ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Señorita, ¿sabías que si tú actúas de una manera que no concuerda con este libro sagrado, que la palabra de Dios va a ser blasfemada? Eso significa que se va a burlar de la palabra de Dios tu vida, tu comportamiento, si no concuerda con la Biblia. ¿Y quién ha de enseñarte eso? ¿Quién ha de enseñarte cómo vivir? Dice las mujeres ancianas. Qué importante es buscar ayuda, buscar consejo, buscar instrucción de las personas mayores. Las hermanas mayores en una congregación son exhortadas por Dios aquí a que enseñen mírenme acá, que enseñen a las jóvenes las características importantes de la vida cristiana, ¿sí? Este tema, en realidad, mayores enseñando a jóvenes, se encuentra a lo largo de la Biblia y es el plan de Dios que los jóvenes aprendan de aquellos que tienen más edad y más experiencia. El otro día estuve hablando con un soldador cristiano, y le dije, disculpe, ¿a usted no le gustaría tener un aprendiz una de estas vacaciones? Sí, y dije, ¿y qué edad más o menos debiera tener? 13 estaría bien, ¿o no? Maika tiene 13 años. Qué bueno que Maika podría aprender a soldar. Ahí tendría una habilidad para toda la vida. Le dije, va a ser un aprendiz gratuito. Que por último, si quiere, dile que barra todo el día. ¿Sí? Pero enséñele algo. No le tienen que pagar nada. El pago va a ser el conocimiento adquirido. Pero qué bueno es que los jóvenes puedan ser influenciados por sus mayores, ¿sí? Dice, las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes. Las jóvenes necesitan a hermanas mayores que inviertan en ellas. Recuerdo leyendo un libro sobre la crianza de los hijos. Yo cuando fui salvo, fui un poco raro, un joven a los 18 años leyendo sobre cómo ser papá. Y leyendo libros, muchos libros sobre cómo ser esposo. Y yo quería aprender bíblicamente qué es un papá y qué es una esposa. Recuerdo leyendo un libro y decía esto, ¿qué debe hacer una mamita cuando tiene problemas con sus hijos? Una mamita nueva, con un bebé o con hijos pequeños. Y el libro decía, anda al pueblo. El contexto del autor era que casi todos eran cristianos en ese lugar, ¿sí? Hay sectores en Estados Unidos, yo creo que ustedes a lo mejor no lo saben, pero hay iglesias bautistas prácticamente en cada esquina, ¿sí? Y en el contexto del autor decía, anda al centro y busca una mamá con muchos hijos, pero con unas canas en su pelo, y pregúntale a ella qué debes hacer. Eso es lo que decía el libro. O sea, yo no te voy a decir qué debes hacer. Anda, encuentra una mamá que ya pasó por eso, ya lo vivió y lo hizo bien y aprendió. Pregúntale a ella. Pero qué buen consejo, ¿no? Y bueno, eso me gustó. Quizás se acordarán. ¿Dónde están las jovencitas? Pero varias que están presentes. Quizás ustedes recuerdan de la historia de Roboam. Y de hecho nosotros enseñamos algo muy parecido
a los jóvenes hombres hace unas semanas atrás. Y hablamos de la vida de Roboam. Él era el hijo del rey Salomón. Y cuando falleció su padre, él heredó de su padre el trono. Pero lamentablemente no heredó su sabiduría. Él tenía acceso a aquellos quienes habían servido con Salomón, a su padre. A través, también él tenía acceso a los escritos de su padre y todos los contemporáneos de su padre. Los ancianos quienes sirvieron con su padre trataron de darle consejos sabios a Roboam. Pero este rey joven abandonó su consejo y prefirió a los muchachos que tenían su propia edad. Estos jóvenes no tenían ni un gramo de sabiduría o experiencia más que Roboam. Eran sus contemporáneos. Y entonces solo podían ofrecer Hudson el mismo conocimiento y experiencia que había tenido Roboam. No tenía nada más para ofrecerle. Sin embargo, él escogió seguir su consejo. Y como resultado, una nación terminó en una guerra civil. La nación de Dios, Israel. Uno de los, creo que la palabra es cachos. Uno de los cachos para las jovencitas de hoy en día en nuestra sociedad es que muchas han desarrollado una dedicación necia y lealtad hasta arrogante a sus pares. Y lo que más importa son sus pares. Y nada más importa. La opinión de su amiga se prioriza por sobre la opinión de sus padres. Eso no está bien. No debe ser así. Lo que sus amigas piensan es más importante de lo que opinan sus líderes espirituales, como su pastor o la esposa de su pastor, o los que enseñan las clases de escuela dominical, o líderes de jóvenes, etc. Por esto, el tomar malas decisiones hoy día se ha vuelto normal. Es normal tomar malas decisiones. Y hasta nosotros justificamos esto con frases. No sé si lo hacemos en castellano como lo hacen en inglés, pero no, es que uno tiene que aprender a golpes, o no, es que uno tiene que hacer esto en la juventud. No es necesario. Tú puedes aprender de los errores de otros para no cometerlos. No tienes que tomar las mismas malas decisiones que todos siempre han tomado. Yo podría nombrar pecados específicos en nuestra región, que las tasas de estos pecados son más altas que en cualquier otra parte. Pero como es un culto familiar, no voy a entrar en detalles, pero ustedes me entienden. Y yo me pregunto, en una ciudad, somos 60,000 personas en Coyhaique, aproximadamente. ¿Cómo es posible que los ciclos viciosos continúan una generación tras otra, generación tras otra? ¿Cómo no podemos nosotros romper como sociedad eso? Y cuánto más en la cristiandad y bíblicamente hablando, evitar las mismas caídas y los mismos vicios en los cuales tantas jóvenes se encuentran hoy día. Tomar malas decisiones se ha vuelto normal hoy día. Pero, señoritas, recuerden que sus decisiones tienen consecuencias largas en la vida real. ¿Sí? Porque a veces pensamos en cosas aquí, ¿saben? No va a pasar nada. Miren, yo una vez cuando era pequeño, yo tenía más o menos la edad, no era tan pequeño. Quizás yo tenía la edad de Cristóbal. Él no es muy pequeño. ¿Cuántos años tiene Cristóbal? Sí, no, incluso yo era más pequeño probablemente, 9, 10 años. Y tenía un mejor amigo, Greg era su nombre, y había 2 chicas de nuestra edad. Y una de ellas eran como mejores amigas también. Y una de ellas tenía interés romántico a mi amigo Greg.
jóvenes, 9, 10, 11 años, no es el tiempo para eso, ¿sí? Después, cuando tengan 20, 30, 40 años, pueden pensar en eso. Y después, la otra chica, su nombre era Laura. Uno siempre se acuerda de su primer amor. No. Laura me quería a mí. Primer amor, pero el peor, ¿sí? No sé, no sabía cómo rescatarme de eso. Y tenían la costumbre, esas dos niñas, de en el tiempo de recreo, perseguirnos a nosotros, a mí y a Greg. Pero éramos más rápidos. Pero no corríamos tan rápido porque igual nos gustaba que nos perseguían. Y nosotros íbamos corriendo, un día corriendo. Y allá jugamos béisbol en Estados Unidos. Y en el lugar de recreo había una cuestión grande. Quizás llegaba hasta allá más o menos. Aunque cuando uno es niño se ve como ¡wow! Enorme, ¿cierto? Pero yo corrí y dije, no, esas chicas van a tener miedo de escalar. Entonces escalamos yo y Greg y escapamos a las chicas. Yo no pensé en las consecuencias de esta decisión. Y yo agarré así, era como una malla de metal, y miré atrás y decíamos, y estábamos haciendo eso, y me caigo. Y caí y pegué, ¡pah!, justo en mi nariz. Y rompí mi nariz. Y hoy día, si tú me miras así, uno de los hoyos está chueco. ¿Dijiste los dos? Vamos a tener problemas tú y yo aquí en la casa. Yo jamás imaginé una decisión en esa hora de recreo me iba a afectar toda la vida. Pero sigue afectándome. Ahora, es un ejemplo no muy importante, porque igual soy guapísimo, ¿cierto, Ani? Sí. Ya, bien. Y entonces no afectó tanto eso. Pero sí hay decisiones importantes que te van a afectar. Y vas a tomar decisiones y van a tener un impacto toda la vida. Consecuencias espirituales, consecuencias físicas, muchas consecuencias. Y mírenme acá, señoritas. Tú tienes el derecho, sí, de decidir qué vas a hacer. Pero no tienes el derecho de decidir cuáles van a ser las consecuencias. Tú puedes tener dos opciones. Y puedes decir, ya, yo hago lo que quiero. Pero después, si tú haces tu cama así, tienes que dormir en esa cama. Entonces piensa muy bien qué vas a hacer en la vida y pide consejo de personas sabias y personas que aman a Dios. Necesitas, jovencitas, ya vamos casi terminando, estamos en la recta final. Necesitan tener un espíritu enseñable y un corazón tierno. A veces en los años de la juventud, una señorita deja de ser dulce y se convierte en rebelde. Eso es muy triste y no debe ser así para los jóvenes cristianos. Entonces siempre mantener un espíritu, una actitud enseñable y un corazón dulce, ¿sí? Estas son dos cualidades muy importantes para las señoritas cristianas. En cambio, cuando tú eres soberbia y desarrollas una actitud de sábelo todo hacia tus autoridades, entonces te conviertes en el objetivo de Satanás. Hay un blanco en tu espalda cuando tienes una actitud de, no, yo sé todo, nadie me puede decir nada. Mamá no sabe nada, el papá no sabe nada, los profes no saben nada, el pastor no sabe, nadie sabe nada. Bueno, mis amigas saben algo, pero yo lo sé todo. Es una actitud muy fea y jamás debe ser una actitud de una señorita cristiana. Señorita, tu madre, óiganme bien, ¿sí? Por favor, porque esto es verdad, es muy práctico y te va a afectar diario. Señoritas, tu madre, si está en tu vida tu mamá, ella sabe
más que tú en casi toda área de la vida. Y diría que en toda área que importa, ella sabe más que tú. Mucho más que tú. Tu abuela, si todavía está con nosotros, tu abuela, ella se ha olvidado de más cosas que la suma de todo lo que tú has aprendido en tu vida. O sea, tu abuela sabe mucho. Y Dios ha puesto muchas mamás y abuelas en tu iglesia. Sí, tú puedes tener muchas mamás adoptadas, muchas abuelas adoptadas. Tu pastor y la esposa de tu pastor tienen mucho conocimiento espiritual y sabiduría. Hermanas mayores que aman al Señor te pueden proveer una multitud de consejeros. Una señorita sabia se involucra con las hermanas mayores y más sabias. Proverbios 20, versículo 5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Señoritas, pueden imaginar que el corazón de una persona sabia, pueden mirar acá buscando a alguna persona sabia. Tomemos la hermana Soledad, por ejemplo, ¿ya, señoritas? La hermana Soledad, su corazón es como un pozo, es un pozo profundo. ¿Y sabe lo que hay abajo en ese pozo? No agua, hay sabiduría. ¿Sí? Y tú tienes que meter, ¿cómo se llama? Un bucket. El balde. Tú tienes que meter el balde y bajarlo, quizás con una cuerda, y de alguna otra manera ver cómo sacar esta agua que está abajo. Porque ella tiene mucha sabiduría para ti. Ella y muchas otras. Entonces nosotros necesitamos ponernos en situaciones donde podemos extraer esta sabiduría. Me da un poco de cosa, eso es opinión personal, ¿sí? No es necesariamente bíblica, pero me da un poco de aprensión una persona que en cada situación quiere ser el primero que habla y siempre tiene sabiduría para todo. Porque yo pienso en mí, no eran aguas muy profundas, o sea, no tuve que trabajar para sacarlas. Y a veces hay gente que habla y habla y habla, mientras las personas que más saben están en la esquina así. Porque saben que ahorra sus palabras es sabio. O sea, a veces tú tienes que saber qué preguntas hacer. ¿Sí? Formar la pregunta de cierta manera. Como el Nathan. Vino antes y me preguntó algo que no sé si alguien me ha preguntado eso en la iglesia en algún momento. Dijo: pastor, ¿qué te gusta? ¿Perdón? ¿Qué te gusta? Oh. Y él me sorprendió con esa pregunta y tuve que pensar, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a responder? Ahora no le dije nada sabio, le dije: me gusta jugar a escoba. Pero tú puedes formar preguntas así, ¿sí? Y preguntar a alguien: oiga, hermana, ¿cómo lo hace usted para leer la Biblia todos los días? ¿Por qué me cuesta? Oh, mira, es que yo lo hago de esta manera y de así, así y así lo hago. Y lo podrías hacer tú también. Oh, wow. Hermana, primera vez que te escucho hablar. Sé que no le preguntaste antes, en ningún momento. Qué bueno es sacar sabiduría que hay en la gente. Sí. Aprende a atesorar la sabiduría que por otros fue adquirida por medio de tanto sacrificio y experiencia. Sí. Nunca tomes una decisión importante en tu vida sin antes buscar consejo sabio. Voy a terminar leyendo 3 versículos de Proverbios. 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Jóvenes, señoritas, escuchen bien, Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Sigue repasando. Jóvenes, deben buscar a Dios en
la juventud, sabiendo que es más importante que cualquier otra búsqueda en la vida. Señoritas y todos, nosotros debemos buscar consejo sabio. Específicamente las señoritas, busquen consejo de sus mayores y no solamente sus pares, ¿sí? Ok, con esto vamos a concluir la enseñanza. Mandamos saludos a todos los amigos en